Buen día mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto a las iglesias, la iglesia, las 7 iglesias de revelaciones y la iglesia. ¿Cuál es el sentido de la iglesia en cuanto a la importancia de ella? Y cómo esto nos aporta para que nosotros los cristianos podamos crecer en sabiduría. Ella nos aporta para que tengamos la importancia, sabiendo en el caso de en qué tribu pertenecemos, a qué iglesia pertenecemos, las incógnitas que están siempre sobre alrededor. Iglesia, uso del término. En los estados griegos recibía este nombre la asamblea de los ciudadanos convocada por un heraldo que trata de decidir los asuntos públicos. Bueno, en el tiempo del tabernáculo, en los 40 años del desierto del pueblo judío, al salir de tierra de esclavitud, al salir de Egipto, el Señor les dice en el monte Sinaí, en la región de Moreb, a Moisés que haga las tablas de Moisés, las tablas de la ley. Y en las tablas de la ley le aduce de que al momento de que esto pasa, para que ellos sepan tener un comportamiento. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos Señor perdón por todas nuestras faltas. Anota Señor nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezca allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias Señor te damos por este día. En tus manos Señor encomendamos nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Traduce como el término hebreo Kahal, que designa la asamblea o congregación de Israel. Es en este sentido que Esteban hablaban de la congregación que estuvo con Moisés en el desierto. El pueblo judío sale del destierro de Egipto, las tierras de esclavitud. El Señor los saca con señales y prodigios en manos de Moisés, y cuando en esto aduce, se le emplea al pueblo judío una serie de comportamientos después que Moisés desciende del monte Sinaí. Cuando ellos descienden del monte Sinaí, Moisés, encabezado, le entrega la tabla a Aarón, leyéndosela al pueblo para que estos sepan de la necesidad de tener un comportamiento. En otro tiempo, nos dice la misma escritura, que el Señor no había permitido esto por causa del conocimiento en cuanto a la adoración a dioses extranjeros y en cuanto a tener que entregarse a la idolatría, y en tener que entregarse a la entrega de sus hijos en holocausto a los demonios. Cuando esto amede en el pueblo judío, a Moisés se le da la orden de tener que construir el tabernáculo. Al construir el tabernáculo, se le emite la orden de poder de que esto inicie como una iglesia, el recinto. El Señor Jesús emplea por primera vez en el Nuevo Testamento el término iglesia, que va a recibir un tratamiento tan corriente en el Nuevo Testamento. Señalemos ya aquí que este término no designa jamás un edificio ni un lugar de culto, como sucede en la actualidad. En esencia, la definición de iglesia es, la iglesia es la comunidad
de todos los creyentes del Nuevo Testamento, que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo, de una manera virtual, de una manera vital, a Cristo, a Jesucristo. Esta iglesia espiritual es el cuerpo místico del Señor, del que se llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu, y en este sentido solo es discernida por los ojos de la fe. En cuanto a revelaciones, nos da a conocer unas iglesias. Después de que el Señor hace expiación por los hombres, en el día de Pentecostés reciben los hombres, los discípulos, el Espíritu Santo, juntos unánimes. El Señor hace expiación por los hombres y desciende sobre los hombres el Espíritu de Jehová, sobre sus discípulos inicialmente, y después, a partir del bautismo, creyendo en el Señor Jesús y mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo, quienes aferraban el nombre de Cristo en sus vidas, bautizándose en su nombre. Si bien en cierto sentido es visible, es al mismo tiempo visible. Asimismo es también local, ya que en el Nuevo Testamento la comunidad cristiana de cada localidad era considerada como una iglesia, lo que permite emplear asimismo el término iglesia. Relación entre Cristo y la iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia queda maravillosamente ilustrada en el Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza, el jefe del cuerpo de la iglesia. Es el esposo celestial que se ha unido tan íntimamente a ella que los dos ya no son más que una sola carne. Un tema específico en cuanto a las iglesias. Es la piedra cabecera del ángulo del templo del Señor, cuyas piedras vivas son los creyentes individuales, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es así como se debe interpretar Mateo 16, en cuanto al Señor siendo la cabeza de la iglesia, y el cuerpo, cada una de las unidades que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, quienes son aferrados a su nombre, quienes creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser hijos adoptivos. Siendo que Pedro fue el primero en confesar claramente el nombre del Salvador, siendo en este sentido la primera piedra individual puesta sobre el fundamento. Específicamente quiero hablar sobre las 7 iglesias que nos da a conocer en el libro Revelaciones. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Este fue el mensaje que se le está dando el Señor a la iglesia de Efesos. En cuanto a la iglesia de Efesos, verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Viene palabra del Señor a Juan estando en la isla de Palmos, y se le revela mediante sueños y visiones, porque Juan no va al cielo en ese momento, sino mediante sueños y visiones tiene la revelación de la iglesia de Efeso. Específicamente en el capítulo 2, verso 2, en el que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los describe en cuanto a una serie de iglesias en que el mismo Señor Jesús se lo explica a Juan en cuanto, y lo dice en el verso, en cuanto a falsos apóstoles. Describe
la impaciencia de cómo algunos distorsionan el mensaje de Dios para utilizarlo a beneficio propio, y el Señor da a conocer sobre esa clase, sobre precisamente esa iglesia como la iglesia de Efesos. Y le manda a decir a esa iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Le habla a la iglesia de Efesos. A la segunda iglesia es la de Esmirna, del capítulo 2, verso 8 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto vivió, dice esto, verso 9: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué nos da a conocer en cuanto al tema, en cómo el Señor manda a dar palabra a Juan y que esto lo escriba? Mediante cómo, en el caso y describe claramente en el libro de la Reina Valera, de la Biblia Reina Valera, en cuanto describe el comportamiento de judíos, en el caso de cómo el Señor Jesús le predicaba a esas iglesias, ellos ya sabiendo cuál es la cultura del tabernáculo, el pueblo judío, y cómo en esto, al momento de que el Señor les daba a conocer que Él no venía a abolir la ley, la tabla de los 10 mandamientos dadas a Moisés, sino Él venía a respaldarla, siendo Él el Señor aún del día de descanso. Y Él le mandaba decir a la iglesia de Esmirna, verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En cuanto a la iglesia de Esmirna, el Señor le habla al pueblo judío. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia que nos denomina en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamos, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Cómo así que la espada aguda de 2 filos, en el cual con la espada de su boca cambia todas las cosas? Lo dice el Señor Jesús. Verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí está hablando sobre el testigo fiel, dice que la ciudad de Satanás. Por eso cuando el Señor, al momento de hacer expiación por los hombres, antes de su ascenso al cielo, Él llega hasta donde sus 12 discípulos y les menciona que era necesario de que Él le diera a conocer acerca de las señales de sus marcas de sus manos, y que sus discípulos observaran, ellos vieran, y Él ascendiera. Y Él aduce en el momento en el que Él tenía que subir, ascender, porque el reino, el principado de este mundo venía sobre Él, pero Él no tenía nada sobre Él, sobre Jesús. ¿Quién nos da a conocer sobre ese principado, sobre este mundo? En el libro de Revelaciones afirma acerca de Satanás. En cuanto a la iglesia de Pérgamo, la Tiatira, verso 18: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La forma del Señor Jesús al momento de que hace su ascenso al cielo: ojos de llama y pies como bronce fruciño. Y nos dice en el verso 19:
hasta el 20. Y dice: yo conozco tus obras, amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En cuanto a la iglesia de quién, de Tiatira. ¿Quiénes son esas iglesias? Ya denominamos que las iglesias al momento del Nuevo Testamento son aquellas iglesias que al momento de que creen en el Señor Jesús, lo reciben y se consumen con ellos. En el caso del discurso de Pablo, en el que dice que el que creyera, el que se bautizara, se arrepintiera, que dice: ¿en qué habremos de hacer ahora entonces, después que ellos reciben el Espíritu Santo, los 12 apóstoles? Les menciona entonces de que se arrepientan y de que se bauticen en el nombre de Cristo Jesús para perdón de pecados y recibimiento del Espíritu Santo. Por eso es del interés de tener que saber a qué iglesia pertenecemos y si cumplimos con los requisitos para estar dentro de ella. Verso 21 del capítulo de Apocalipsis: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en una gran tribulación a los que con ella adulteran, ni no se arrepienten de las obras de ella. En cuanto a la iglesia de Tiatira, ¿cuál será esa iglesia de Tiatira que no se arrepiente de sus obras? Capítulo 3, de verso 1 de Apocalipsis. En cuanto a las iglesias, las 7 iglesias que nos da a conocer el libro de Revelaciones. Capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Iglesias muertas. Sé vigilante y afirma las obras, cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le está hablando el Señor a la iglesia de Sardis, a las iglesias muertas. Mensaje de Filadelfia. Verso 7 del capítulo 2. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9. Y he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En el verso 2 específicamente habla a la iglesia de Filadelfia, en cuanto a una iglesia fiel y que ha hecho las cosas de acuerdo a lo que dice el Señor y que escatima para que ellos hagan. El mensaje a la Odisea, del verso 14 del capítulo 3 de Apocalipsis: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Le está hablando a las iglesias que no son ni frías ni calientes, que son tibias, y por cuanto son tibias serán desechadas de la boca de Dios. La boca de aquel que viste con bronce bruñido y que tiene ojos de llama. Verso 17. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? En cuanto a la iglesia de la Odisea, y arremede, regañó el Señor a aquel que tiene sus pies semejantes al bronce bruñido y sus ojos de llama. Y por último habla a la iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 21. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos saber enteramente lo que nos da a conocer aquí
que el Espíritu Santo en cuanto a las 7 iglesias. ¿A qué iglesias pertenecemos? ¿A qué iglesias pertenecemos? Siendo nosotros linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por parte de Dios, por lo cual fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos, Señor, perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezca allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por hacer expiación por nosotros, por al menos hacer parte, que nosotros podamos hacer parte de una iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás tiene Faraón, al otro lado vas a estar y allí tú vas a encontrar el